envió a ustedes. Entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie les puso las manos porque aún no había llegado su momento. Se pueden sentar, iglesia. Yo digo que a veces Dios pone a uno. Los niños pueden de 5 a 10 años, ¿es, mi amor? De 5 a 10 años pueden pasar con las maestras a la parte de atrás. Como les decía, iglesia, a veces Dios pone a uno en unos aprietos. Y le voy a explicar por qué. Porque yo le estaba pidiendo a Dios, Dios mío, yo quisiera que tú me des una palabra de bendición para la iglesia, una palabra de esperanza, de restauración. Y Dios me dio una palabra de bendición, de esperanza, de restauración. Pero mientras comencé a profundizar en el texto, encontré algunas áreas que yo dije, wow, Dios mío, como que tú siempre me metes en aprietos, ¿verdad? Y es que hoy pude entender que Dios me dijo, lo que pasa es que para poder recibir bendición y para poder llegar a la bendición tenemos que ser transformados. Hay un proceso que es de transformación y ese es el proceso que a veces nos duele o no nos gusta. Y ahí salimos corriendo y pataleamos y nos quejamos y no permitimos que la palabra de Dios transforme y obre nuestras vidas porque queremos llegar al final sin pasar por el proceso que tenemos que pasar. Así que yo les pido que tengan misericordia de mí y en lo que llegamos al proceso final, ¿verdad? Usted no se moleste conmigo por la palabra que va a ser predicada en esta mañana, porque sale de un corazón que ama y un corazón que lo que quiere es transmitir lo que Dios ha destinado para esta mañana. Así que cuando comenzamos con el verso, ¿verdad? Y el tema de esta mañana era, aún no ha llegado tu momento. Aún no ha llegado tu momento, iglesia. Podemos ver a Jesús en Jerusalén y vemos que Jesús se encontraba pasando situaciones bien difíciles. Yo no sé cuántos en esta mañana pueden sentirse perseguidos, sentirse que los señalan, que los rechazan. Yo puedo decir que lo he sentido y no es nada fácil. No es nada fácil sentirte que todos están conspirando en contra tuya, que todos están hablando mal de ti, que todos están señalándote, que todos están buscando encontrar tu falta para poder entregarte, para poder juzgarte. Y así se encontraba Jesús en esa mañana, en ese momento. Estaba en medio de personas que lo que hacían eran escuchando lo que él decía para saber cómo poder atacarle. En el verso 27, ¿verdad? Vemos que dice, pero ¿cómo podrá serlo? ¿Cómo va a poder ser el Mesías si nosotros sabemos de dónde proviene este hombre? Y cuando venga el Mesías va a venir de un lugar que nosotros no vamos a saber ni quién es. Y algo que me llamó mucho la atención es que cuando estudias el contexto de a qué se referían ellos cuando dicen eso, es que en la cultura popular de ese momento se creía, había una creencia de que cuando llegara el Mesías iba a llegar de una manera misteriosa, que nadie iba a saber de dónde salió. Pero entonces vemos que las escrituras nos enseñan lo contrario. ¿Por qué? Porque había una palabra, una profecía de parte de Dios que establecía en Miqueas 5, verso 2. Pero tú, oh Belén, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. O sea que podemos ver, inclusive había un dicho rabínico de los rabinos, de los estudiosos de la palabra en ese momento, que decían, 3 cosas se presentan inesperadamente: el Mesías, las oportunidades y los alacranes que salen debajo de las piedras. Si fuera Rafi podríamos cambiarlo por los sapos que están en el patio, ¿verdad?
Sí, Rafi le tiene una fobia a los sapos bien fuerte, ¿verdad? Y Carla a las cucarachas, así que ya saben. Pero vemos aquí que las personas que estaban encargadas de enseñar, de transmitir la palabra de Dios, estaban creyendo más en lo que establecía la cultura popular, en lo que se decía en ese momento, que en lo que establecía la palabra de Dios sobre el origen del Mesías. Entonces esto me llevaba esta mañana a reflexionar en cómo nosotros, muchas veces como cristianos y como pueblo de Dios, lamentablemente nos estamos dejando llevar por creencias populares. Nos estamos dejando llevar por la página de consejería de Facebook que dice esta frase, que me parece maravillosa y hermosa y la comparto. Pero no me doy cuenta que lo que está estableciendo esta palabra está completamente errónea, que no va de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Y entonces no estoy dando cuenta que estoy permitiendo que corrientes del mundo afecten y cambien en mi vida lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué está pasando? Que nuestras actitudes y que nuestras acciones se están dejando llevar por lo que nos enseña el mundo. Y no nos damos cuenta que Dios tiene algo separado para nosotros, que tenemos el Mesías en nuestra frente, que estamos recibiendo palabra de vida, pero por estar más pendiente a lo que nos está enseñando el mundo, a lo que nos enseña la nueva psicología, a lo que nos enseñan las corrientes del mundo, de las cosas del ser humano, no nos estamos recordando de lo que Dios nos ha hablado en su palabra. Y en esta mañana Dios te está diciendo: no le hagas caso a los dichos rabínicos. No le hagas caso a los que están a tu alrededor. Vuelve a la palabra. Escudriña la palabra. Vuelve otra vez a la fuente de vida que está para ti. El teólogo William Barclay, sobre este tema, sobre este verso, nos habla que la creencia popular era esa de que el Mesías iba a venir de una forma inesperada y misteriosa. Y esta era una creencia de una característica de actitud mental que prevalecía entre los judíos y que aún prevalece, que busca a Dios en lo extraordinario. Y no se dan cuenta que es todo lo contrario. Ellos pensaban que el Mesías iba a llegar de una manera extraordinaria, diferente, algo sobrenatural. Sin embargo, vemos que Jesús fue todo lo opuesto. Rompió con todos los parámetros, con todos los esquemas que nosotros pudimos haber tenido, porque nació en un humilde pesebre, de un lugar que era menospreciado, que decían, pero va a poder salir algo bueno de ahí. Y entonces vemos que el evangelio y que Dios nos enseña que es al revés. Si Dios está solamente en lo sobrenatural, entonces va a estar muy poco presente en lo que es el mundo, en lo que es nuestra vida. Pero nos enseña en este momento que tenemos que entender que Dios está en las cosas normales, en lo sencillo, que Él está siempre presente en nuestra vida. Dejemos de estar buscando a Dios donde está el ruido, donde está el espectáculo. Y comencemos a ver a Dios en cada momento de nuestra vida. Porque en cada cosa que nos rodea podemos ver la gloria de Dios. Podemos ver que Dios nos habla, que Dios nos ministra. ¿Alguna vez has pensado cómo ves a Dios a través de las personas que están a tu lado? Esa persona que te bendice de una manera inesperada. Esa persona que te da un abrazo en el momento que más lo necesitas. El que viene con un detalle. Y justamente es eso lo que necesitabas. ¿Por qué? Porque Dios se acerca a nosotros de la manera que menos esperamos. Y a veces estamos tan ensimismados. Y a veces estamos tan
pendientes a cómo las cosas deberían ser, que no nos damos cuenta que hace rato Dios está ahí presente, que hace rato Dios nos está hablando, que hace rato Dios quiere cosas para nuestra vida, pero estamos tan ciegos que no podemos ver que Dios está a través de nosotros, que está ahí al lado de nuestro. También reflexionando en esta parte, entonces decía, wow, con razón Jesús nos dijo que nosotros somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque si Dios está en lo normal, en lo cotidiano de la vida, entonces nosotros, tú y yo, estamos llamados a ser Jesús para cada uno de los que nos rodean. Y estamos llamados a con nuestra vida poder permitir que otros vean a Cristo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo, iglesia? Estamos siendo Jesús para ese que está a nuestro lado. Matthew Henry hablaba sobre este verso sobre Jesús y él dice: la familiaridad engendra menosprecio e inclina a desdeñar el hacer uso del talento y de los dones de muchas personas cuyo humilde origen parece oscurecer la real valía. ¿Sabes que Jesús no era lo que ellos esperaban? Era completamente opuesto a lo que ellos pensaban que iba a ser la imagen del Mesías. Y es entonces donde vemos aquí en el principio de este verso que debido a la familiaridad fue rechazado. No lo tomaron como que él tenía algo que dar, no lo pensaron como que era digno de ser llamado el Mesías. Dice en Juan 1:11 que vino a los suyos y los suyos no los recibieron. ¿Cuántos se han sentido así? Pero sabes que en esta mañana Dios te dice que puede ser que muchas personas te tomen por poco, que puede ser que muchas personas piensen, pero podrá ser, de ahí saldrá algo bueno. Pero ¿sabes qué? Que Dios ya ha destinado una palabra para tu vida y Él va a utilizarte como ese instrumento para hacer de bendición a muchas personas que están necesitadas. Pero también hay otro lado de la moneda en esta parte, y es que tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces Dios está hablándonos a través de personas y la familiaridad que tenemos con esa persona no nos deja ver a Dios a través de esa persona. Y hay veces que Dios te da consejos, que te da palabra, pero estás tan acostumbrado a escuchar a esa persona, o quizás ves la humanidad de esa persona, porque todos somos imperfectos, todos cometemos errores. Y hay veces que cuando nos acercamos a alguien podemos ver sus fallas y sus imperfecciones, pero eso no significa que no sea un siervo de Dios y que Dios no lo utilice para dar una palabra. Y muchas veces la familiaridad, lamentablemente, no nos permite escuchar la voz de Dios y distinguir cuándo es Dios el que nos está hablando. Y a veces despreciamos la palabra que es dada porque pensamos que el instrumento o el vaso que Dios está utilizando no es el mejor o no es el más apropiado. Pero que te tengo que decir algo: tú y yo no somos llamados a juzgar el vaso. Tú y yo somos llamados a poder ver el depósito de Dios en el vaso que fue entregado. Y puede ser que estemos despreciando el consejo, la palabra que Dios quiere utilizar para transformar nuestra vida, porque nos estamos enfocando en cosas que no debemos de hacerlo. Y vemos entonces cómo Jesús le habla a ellos y le dice en el verso: es cierto, ustedes me conocen y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta.
El que me envió es veraz y ustedes no lo conocen. Y saben que esto podría interpretarse como un gran insulto, como una blasfemia, porque él estaba hablando con el pueblo de Dios. Y él le está diciendo al pueblo de Dios que ellos no conocen a Dios. Imagínate ese insulto. Al pueblo de Dios, a los maestros de la ley, a los que habían sido separados, señalados, le están diciendo, pero es que tú no lo conoces. Yo soy el único que conoce al Padre, pero tú no lo conoces. Tú no sabes quién es Dios. Y podría parecer imposible o increíble. Y lamentablemente es algo que pasa muchas veces hoy en día. A veces podemos llegar a la iglesia, podemos creer que conocemos a Dios, pero realmente nuestra perspectiva de Dios no es la correcta. Y por ese motivo no podemos quizás disfrutar de las bendiciones y de la plenitud de Dios en nuestra vida, porque nuestra perspectiva, nuestra mentalidad está incorrecta. Y es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en ese momento. Ellos eran el pueblo señalado, el pueblo escogido, el pueblo de Dios, pero no conocían a Dios. Pero sus ojos se habían cerrado de tal manera que tenían al Mesías y no podían reconocer lo que estaba caminando alrededor de ellos, porque sus ojos estaban cegados. Y hay veces que Dios nos habla y Dios nos da palabra. Y muchas veces, como no es lo que queremos recibir, nos cegamos y rechazamos la palabra que quiere transformar nuestra vida. Y rechazamos la palabra que quiere sacar de nosotros lo mejor, que quiere llevarnos hasta nuestro destino. ¿Por qué? Porque no queremos reconocer y porque nuestra mentalidad, nuestra perspectiva de Dios no es lo que realmente Dios quiere para nosotros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. A veces podremos pensar que la palabra es dura o es difícil, pero yo quiero decirte una recomendación. El día que tú vengas a esta iglesia y la palabra no te confronte y la palabra no sea dura y no sientas que algo de lo que se predica te toca, sal corriendo por esas puertas, porque nosotros siempre vamos a tener un área en la que Dios quiere trabajar en nuestra vida. Aquí no venimos a que nos motiven, aquí no venimos a que nos... Sí es bueno que Dios nos hable cosas bonitas, cosas positivas, pero ¿sabes qué? Esa es la diferencia de tú quedarte en tu casa a estar escuchando los predicadores de las redes sociales. Porque en las redes sociales tú puedes buscar lo que te gusta y lo que tú quieres escuchar. Pero cuando llegas a la casa de Dios y abres esas puertas, tienes que someterte para poder escuchar lo que Dios quiere hablarte a tu vida. Porque la palabra no es lo que yo quiero escuchar, es lo que Dios quiere formar en mí. Y ahí está la diferencia, que muchas veces pensamos que yo busco aquí, busco allá, pero sabes que la diferencia está en que tú buscas lo que te conviene. Era como esos escribas y esos fariseos, que ellos estaban buscando lo que a ellos les convenía, lo que les agradaba. Sin embargo, no estaban recordándose que decía la palabra que de Belén iba a salir la salvación. Y estaban rechazando al Mesías. ¿Por qué? Porque estaban escogiendo lo que ellos querían. Pero en esta mañana Dios quiere que nosotros podamos escuchar la palabra de vida que Él tiene para nosotros. No para señalarnos, no para juzgarnos, sino porque Él nos ama. Y Él nos ama tanto que no nos quiere dejar como estamos. Él quiere que sigamos siendo transformados para poder llegar a la medida del varón perfecto. Dice Él en Mateo 5:48, ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios nos está llamando a ser transformados, a ser cambiados.
Y hay veces que hay verdades que duelen y que son difíciles. Pero ¿saben qué? Contrario a lo que dicen hoy en día, de que no, cuando escuchas a una persona, ay, dile, ay, bendito, lo siento, te entiendo. Pero ¿sabes qué hacía Jesús? Jesús no se quedaba en la pena. Jesús no se quedaba diciéndole, ay, bendito, estás siendo cojo. Ay, bendito, eres una pecadora, ay, yo te entiendo. No, Jesucristo, Él iba donde la persona y le decía sus verdades. No para juzgar, sino con misericordia y amor. Pero porque el primer paso de la restauración es tu poder identificar y aceptar cuál es tu realidad. Ese es el primer paso. Por eso Jesús, cada vez que le hablaba a las personas, le decía cuál era su realidad. Pero no para dejarlo ahí en el piso, sino para levantarlo. Y hay muchas veces que nosotros como cristianos no queremos poder. No, que cuando nos señalan nuestra realidad, es más fácil salir corriendo. Es más fácil decir, ay, es que no me gusta, no estoy de acuerdo. Pero Dios quiere tener resultados, frutos dignos de arrepentimiento. Fue como la mujer samaritana cuando se encuentra en el pozo y Jesucristo le dice que has tenido 5 maridos, que esto, lo otro. Pero ¿saben qué hermoso? Que ella pudo reconocer que ese Jesús que le estaba diciendo cuál era su realidad no se quedó ahí, sino que le dio agua que salta para vida eterna, que fue capaz de ser su vida transformada por completo en ese instante, porque pudo estar receptiva a lo que Jesús le estaba hablando. Y en esta mañana Dios quiere entregarnos muchas cosas, pero tenemos que aprender a estar receptivos a lo que la palabra del Señor nos dice. No te sientas mal si en algún momento has sido rechazado como Jesús. Si te han alejado, si te han dicho es que tú no vales, es que tú eres esto, es que tú eres lo otro. En el verso 28, Jesús les dice que no viene por su cuenta, sino que fue enviado por el Dios verdadero, al que ellos no conocían. La ignorancia del verdadero carácter de Dios es la causa verdadera de que tanta gente se niegue a creer y rechace a Cristo. ¿Por qué? Porque no entendemos que cuando Dios nos señala o cuando Dios nos habla, no lo hace para herirnos, no lo hace para señalar cuán imperfectos somos, sino que lo hace porque quiere lo mejor para nosotros, porque quiere que nuestras vidas sean transformadas. Entonces quiero enfocarme ahora a la parte que sí me gustó de la predicación. Es cómo Jesús respondió a la actitud de amenaza que estaba enfrentando. ¿Por qué? Porque Él estaba en medio, como quien dice, de un montón de cocodrilos que lo que buscaban era comérselo, ¿verdad? Que estaban buscando para atacarlo. Me interesa mucho y me llama mucho la atención que lo primero que Él hizo fue reconocer que Él no vino por cuenta propia, que Dios era el que tenía el control de su vida y que Él tenía que cumplir con la voluntad del Padre que lo había enviado. Vemos en Romanos 12:2. Dice la palabra del Señor: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Lo primero que tenemos que entender, y lo que hizo Jesús, fue reconocer que Dios tenía el control de su vida y que en su vida se estaba cumpliendo la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Pero para nosotros poder llegar a entender esto, como dice el verso anterior, dice que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que aprender a ver las cosas de una manera diferente, como decía anteriormente, cambiar nuestra perspectiva. Segunda cosa que hizo Jesús es conocer quién es nuestro Padre, cuáles son las cualidades de nuestro Dios, porque Él le dijo: ustedes no lo conocen, pero yo lo conozco. O sea que Él estaba seguro quién era su Padre y Él estaba seguro
cuál eran las cualidades de su padre. Él decía que él era veraz. Veraz significa que era la verdad. En Juan 14:6 Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Algo bien importante y algo que ayudó mucho a Jesús es que él conocía quién era su Padre. Y así como Jesús conocía quién era su Padre, nosotros tenemos que tomarnos la tarea de también conocer quién es nuestro Padre. Porque muchas veces decimos que conocemos a Dios, pero a veces lo que conocemos es la perspectiva de Dios que tiene el pastor, porque esa es la única manera en que nosotros escuchamos de Dios. O la perspectiva de Dios que tiene el líder que da la clase de escuela bíblica. ¿Por qué? Porque no nos tomamos tiempo de aprender de la palabra de Dios, de escudriñar las escrituras, de tomar nuestro tiempo de intimidad. Y a veces lo único que conocemos de Dios es lo que predica el pastor, es lo que predica la persona que escuchamos por YouTube, es lo que predica el hermano cuando pone algo en Facebook. Pero tenemos que, y Dios nos está llamando a que entremos más en profundidad para que podamos conocer a nuestro Padre. Y en estos momentos, como se encontraba Jesús, donde estaba siendo perseguido, señalado, podamos conocer y estar claros quién es nuestro Padre y acudir a Él, conociendo y entendiendo que Él nos ama y que Él tiene cuidado de nosotros. Dice en Juan 5, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es lo que le decía a esos que los estaban acusando. ¿Por qué? Porque ellos realmente no estaban comprendiendo la palabra de Dios. Tercera cosa que tenía Jesús y que demostró con su respuesta fue que tenía una identidad de hijo clara. Él le dice, el que me envió es veraz y ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque provengo de Él y Él me envió a ustedes. Él estaba claro en su identidad de hijo. Nosotros tenemos que estar claros en quién es nuestro Padre. Por eso es que es bien importante que, como en el punto anterior, que saquemos tiempo para conocerle. Porque lamentablemente, yo no sé si yo soy la única, que a veces cuando compramos un producto, casi siempre viene con un libro de instrucciones, donde te explicas cómo funciona todo. Y por lo menos yo abro la caja, saco el producto y el libro de las instrucciones lo tiro a la basura. ¿Cuántos son así? Pero ¿sabe qué? Que hay muchas veces que en ese libro de instrucciones hay información que es bien importante. Y a veces nosotros nos creemos, pero es que yo sé usar los celulares. Yo sé todas las funciones, yo no necesito leer el manual. Y a veces nos creemos así con Dios. Decimos, pero es que ya yo sé bastante, yo conozco, no es necesario, ya yo sé eso. Pero hay muchas veces que hay algunas cosas, algunas funciones especiales que si no nos tomamos el tiempo de estudiarlas, no podemos gozar de los beneficios. Me pasó la semana pasada. Me regalaron un Apple Watch. Y entonces yo le digo a una persona de mi trabajo, pero es que el mío no tiene sonido. No me suena como el tuyo que te hace notificaciones. Y entonces la persona viene, me agarra mi muñeca, me hace así, mira, bien facilito, para arriba, y me quita el mute. El mío estaba en mute y yo no lo sabía porque no había leído las instrucciones, y entonces no podía gozar de ese beneficio que tenía el aparato, ¿verdad? Y así nos pasa también en nuestra vida de cristianos. Muchas veces no podemos gozar de las bendiciones de hijos. ¿Por qué? Porque no conocemos realmente a nuestro Padre, no nos tomamos la tarea de profundizar. Y hay muchas veces que tenemos sentimientos en nosotros de culpa,
A veces tenemos sentimientos en nosotros de que no somos apropiados, de que no somos adecuados. ¿Por qué? Porque no conocemos el amor del Padre. Porque no conocemos que Él nos ama tal como somos, que estamos en un proceso de transformación. Y a veces cometemos tantos errores y perdemos tanto tiempo sufriendo porque no entendemos que Dios nos ama, que Dios nos restaura, que Dios es capaz de hacer cada día un nuevo comienzo para nuestra vida, que dice la palabra que si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Y a veces definimos nuestra relación con Dios por los parámetros terrenales, por la experiencia que tuvimos con nuestros padres terrenales. Entonces pensamos que tenemos que hacer ciertas cosas para poder recibir el agrado de nuestro Padre. O pensamos que si cometemos un error, Él está allá arriba esperándonos con la correa, como Andy. Y entonces perdemos el tiempo, sufrimos y no disfrutamos las bendiciones de nuestro Padre porque no le conocemos, porque no tenemos identidad de hijo. Es como en la parábola del hijo pródigo. Y en esta vez no me estoy refiriendo al hijo que se fue, sino al hijo que estaba en la casa, que después que regresa su hermano le reclama a su padre y le dice: es que yo que estoy aquí te doy todo y te sirvo y tú nunca me has dado nada. Y el padre le dice: pero es que si todo lo que es mío te pertenece. ¿Por qué? Porque tampoco conocía el corazón de su padre. Y hay veces que nosotros estamos en la iglesia y Dios quiere bendecirnos y Dios no quiere que nos sintamos de la manera que nos sintamos. Pero como tenemos una perspectiva errónea de nuestro Padre, a veces nosotros mismos somos los que nos negamos gozar de las bendiciones de Dios, de la paz que Dios nos quiere entregar. El siguiente punto es que Él tenía claridad de propósito. Porque Él dijo: Él me envió a ustedes para que yo hiciera una asignación. Él estaba claro en cuál era su asignación. Jesús estaba claro en todo el proceso que iba a pasar y en lo que Él tenía que hacer. Y a veces nosotros necesitamos también estar claros en cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Claro está, si no lo conocemos como padres, realmente no podemos estar claros en cuál es el propósito que Él tiene para nosotros. Todo es como una cosa lleva a la siguiente. Y quisiera aclarar algo. Cuando hablamos de propósito, y lo decimos muchas veces, no estamos hablando de una posición o de un rol que yo tengo que cumplir. Algo que aprendí muy interesante mientras preparaba este mensaje es que la palabra propósito que se utiliza, la palabra griega prótesis, se utiliza en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, esa palabra en específica, y se refiere en el Antiguo Testamento a los panes de la proposición. ¿Qué son los panes de la proposición? Eran unos panes que estaban frente a, se ponían en una mesa como una ofrenda a Jehová y se cambiaban semanalmente. Y esos panes nadie se los comía, estaban ahí por una semana como una ofrenda delante de Dios. Y es bien interesante porque la misma palabra en griego que se utiliza para referirse a esos panes que estaban ahí como una ofrenda para agradar a Dios, es el que se utiliza en el Nuevo Testamento cuando habla de nuestro propósito. ¿Por qué? Porque nuestro propósito no es cumplir con una tarea dentro de la iglesia. Sí, eso es bueno. Sí es bueno ayudar y trabajar para Dios. Pero ¿sabe cuál es el mayor propósito que tenemos? Es ser una ofrenda agradable delante del Padre. Que nuestra vida sea como esos panes que están ahí al frente delante de la presencia de Dios para agradarle, para bendecirle, y con cada respirar de nuestra vida que podamos estar exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y podemos encontrarlo
En Romanos 12:1, cuando el apóstol Pablo nos habla y nos dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. O sea que el apóstol Pablo estaba entendiendo lo que ese símbolo significaba, que somos nosotros. Y cuando se refiere a cuerpo, no estoy hablando de vestimenta, no estoy hablando de nuestro cabello, estoy hablando de nuestro corazón, de lo del interior, porque el mismo Jesús dijo: no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino que es lo que sale de la boca, lo que sale de su corazón. Así que Dios, nuestro propósito es que podamos tener una vida que agrade al Señor, que nuestra vida sea una vida que Él pueda decir: ese es mi hijo en quien tengo complacencia. El propósito de Dios para tu vida no es simplemente hacer algo. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios en tu vida? Que tengas una familia feliz, que tengas un matrimonio sano, que tengas una buena relación con tu familia, con tus hijos, con tus vecinos. El propósito de Dios para nuestra vida es que a través de nosotros el carácter de Cristo pueda ser reflejado, para que así muchas vidas puedan reconocer lo que Él ha hecho en nuestra vida y puedan decir: yo también quiero eso que Dios ha hecho en la vida de esa persona, yo lo quiero, porque yo reconozco que esa persona refleja y tiene a Dios en su corazón. Y como les decía, no es nuestro exterior, es nuestro corazón. Me recordaba del rey David. David fue desechado, también fue rechazado como Jesús, pero por alguien más cercano a él, por su esposa, que lo vio danzando delante de la presencia del Señor y le dijo: ¿cómo es posible que tú te pongas a hacer eso? Tú que eres el rey, que te rebajes de esa manera. Y me encanta la contestación que David le dio, porque en palabras resumidas él le dijo: si Dios es el que me ha bendecido, que me lo ha dado todo, yo me voy a humillar delante de Él. A mí no me importa lo que piensen los demás. Así que no te importe lo que piensen otros, que te señalen. Lo que debe de importante es cuál es la opinión del cielo. ¿Qué es lo que Dios piensa de ti? David había sido vestido con unas vestiduras hermosas. Pero sabes que él prefirió quitarse esas vestiduras que eran sinónimo de su posición ante el mundo, y decidió desvestirse de ellas para poder humillarse y tomar la posición correcta delante de Dios, que es la posición de humillación, que es la posición de humildad, que es la posición de decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, todo lo que soy le pertenece. Yo quiero agradarte, Señor, y yo quiero que ya no me vean a mí, sino que te vean a ti a través de mí. Y aquí, ahora sí voy a empezar la predicación. Ahí entonces entramos en el tema que quería para esta mañana. Así que están listos para estar por lo menos como 2 horas más. El último verso dice, y ahí era donde me quería enfocar en esta mañana: entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima, porque aún no había llegado su momento. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana: me siento perseguido, me siento en medio de la escasez, siento que ya no puedo más, siento que hasta aquí llegamos, que se acabó, que ya no puedo seguir hacia adelante?
Ha sido demasiado fuerte los señalamientos, las críticas, el dolor por la traición, el dolor por el abandono, el dolor por el rechazo, el dolor por tantas cosas que suceden en nuestra vida. Pudiéramos llamarle miles de situaciones diferentes que podemos estar atravesando. Pero ¿sabes qué? Jesús sabía cuál era su propósito. Él sabía que él podía seguir caminando porque todavía no había llegado su momento. Él sabía que aunque se estaban levantando alrededor de él para hacerle daño, Dios tenía cuidado de su vida. Estaba claro en quién era su padre y que su padre tenía cuidado de él. Y en esta mañana Dios quiere decirnos lo mismo. Se podrá haber levantado cualquier circunstancia, se podrá haber levantado cualquier sentimiento, cualquier situación, pero todavía no ha llegado tu momento. Todavía Dios tiene cuidado de ti. Todavía hay cosas que tienes que cumplir. Todavía hay cosas que tienes que hacer. El final todavía no se acerca. Podemos estudiar y encontrar varias historias en la Biblia donde podemos ver lo mismo que le pasó a Jesús. Por ejemplo, en el caso de José. José, en un momento, sus hermanos lo iban a matar. Lo metieron en un pozo en lo que decidían que iban a hacer con él y estaban tramando matarlo. Pero ¿saben qué? Como todavía no había llegado su momento, Dios se encargó de transformar todo lo que estaba pasando y fue vendido como esclavo. Y podríamos decir, ay, pero como quiera no le fue bien. Y luego estuvo en la cárcel también. Pero saben que aún en medio de la cárcel, otros fueron ejecutados. Pero como no había llegado su momento, Dios lo trascendió y lo puso de la cárcel al palacio. Porque había un propósito, porque Dios tenía planes para con su vida. Otro ejemplo, podemos ver a Pablo y Silas en medio de la cárcel. Ellos pudieron haber pensado, hasta aquí llegamos. De aquí nos llevan para la horca o nos queman o nos pasa cualquier cosa. Pero ¿sabe qué? Que en medio de su proceso, ellos, como tenían la identidad clara de su padre y sabían que Dios tenía cuidado de ellos, comenzaron a adorar a Dios. Y hubo un terremoto y las puertas se abrieron para que ellos pudieran salir. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado su momento. Otro ejemplo, podemos ver la historia de Mardoqueo. Mardoqueo era el tío de Esther, que era la reina que estaba casada con el rey, obviamente. ¿Y saben qué pasó con Mardoqueo? Como él no se quería rebajar y no quería humillarse delante del rey y delante de su siervo, no quería hacerle reverencia, Amán se molestó con él y tramó para que fuera llevado a la horca. Pero ¿saben qué? Que como todavía no había llegado su momento, Dios se encargó de transformar su circunstancia y permitió que él pudiera salir victorioso en medio de esa situación. Otro caso es Pablo. Cuando se encontraba de camino en una embarcación, iba de camino a ser presentado delante del César. Y hubo una tempestad y la barca se perdió. Y quedaba poca comida. Las personas que se encontraban en la embarcación estaban desesperadas porque eran muchos, no había casi comida y ya llevaban mucho tiempo perdidos. Y se le presenta un ángel a Pablo y le dice: vas a perder la embarcación, pero ninguna persona morirá.
y todos van a llegar a puerto seguro. ¿Por qué? Porque todavía no era su momento. Y me interesa mucho en este momento la historia de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo que tener pérdidas en el proceso. Y yo no te estoy vendiendo un evangelio de Disney World. No te estoy diciendo que ahora todo va a estar perfecto y que va a estar todo bien. No. Pablo tuvo que enfrentar pérdida. Pero ¿sabe qué? Que Dios preservó su vida porque todavía había un propósito. Y en esta mañana te estoy diciendo, quizás las circunstancias llegaron a tu vida. Quizás te sientes que ya no puedes más. Van a haber pérdidas, van a haber cosas que vamos a perder. Pero Dios tiene un propósito y esas pérdidas te van a permitir poder llegar al cumplimiento y poder ser transformado. Es como el caso de Job. Podemos ver que Job lo perdió todo. Perdió sus posesiones, perdió a sus hijos, perdió su rebaño. Perdió lo que utilizaba para ofrecer ofrenda delante de Dios. Inclusive hasta su propio cuerpo se vio afectado, por su salud se vio afectada. Pero ¿sabes qué? Por su boca no pudo salir maldición ante su Dios. Porque él tuvo que reconocer que el Dios que lo bendijo fue el mismo Dios que le quitó todo. Pero eso no significa que Dios deje de ser bueno. Y Dios quiere enseñarnos que lo podemos perder todo. Pero lo único que no podemos perder es quiénes somos en Dios. Nuestra identidad. Y Job pudo reconocer. Y él pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué significa? Que en el proceso vamos a perder, pero ¿sabes qué? Que vamos a conocer quién es nuestro Padre. Y al final podremos decir que Él es un Dios bueno y que Él es un Dios que tiene el control de nuestra vida. Dice la palabra del Señor en Ezequiel 37. Me llama mucho este verso. Jehová le pregunta al profeta y le dice, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta le contesta, tú lo sabes. Entonces Jehová le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Sabes que en esta mañana puede ser que hayan áreas en nuestra vida que se encuentran secas? Puede ser que hayan áreas en nuestra vida que hemos pensado que ya han muerto. Puede ser que hayamos tenido tanta pérdida como hablábamos. Pero ¿sabes qué? Que en medio de la muerte Dios es capaz de hacer algo nuevo. Como vemos en este verso, en Ezequiel, Dios es capaz de traer un nuevo comienzo. Dios es capaz de sacar vida donde había muerte, donde quizás pensábamos que no había esperanza, porque Él tiene el control. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que levantarnos y tenemos que profetizar en medio de nuestras circunstancias. Tenemos que, como Jesús, estar claros de quién es nuestro Padre, de cuál es mi identidad como su hijo, de cuál es mi propósito, y saber que Él tiene el control de todas las cosas, y que aunque las olas rujan, aunque el mar y la tempestad esté fuerte, tenemos que en esta mañana decir, aún no ha llegado mi momento. Todavía hay esperanza para la iglesia, una nueva familia. Todavía hay esperanza para cada uno de los que nos encontramos aquí. Porque como decía una canción, Dios todavía no ha terminado conmigo. Hay grandes cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Pero estamos dispuestos a entrar en el proceso
Estamos dispuestos a permitir que Él sea el que vaya transformando nuestra vida para que podamos seguir caminando y extendiéndonos a lo que Él tiene para nosotros. Yo te invito, iglesia, a que puedas levantarte en esta hora. Vamos a ponernos en pie. El pastor, si puede ir pasando por acá. El Señor nos dice en esta mañana, todavía hay esperanza. Todavía Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Todavía Dios quiere obrar con nosotros. No pierdas las fuerzas, no pierdas el aliento, no pierdas la fe. Porque Él quiere obrar de manera especial en esta mañana. Así que adoramos al Señor. Gracias, Señor. Cierre sus ojos, conéctese con el cielo. La palabra de Dios es hermosa, ¿no? Y lo hermoso de la palabra de Dios es que en cada letra, en cada oración, en cada párrafo, en cada capítulo, en cada libro, en cada testamento, nosotros vemos un padre hablándole a sus hijos. Porque Dios no nos llamó a ser solamente congregantes, no nos llamó a simplemente ser siervos o ovejas. Dios nos transforma a cada uno de nosotros y el deseo es que seamos hijos. Y tal vez un día la palabra puede sonar fuerte y al otro día papá nos consuela y al otro día nos da una palmadita y al otro día nos levanta y al otro día nos dice todo lo importante que somos para Él, porque ahí hay un Padre siempre hablando a nuestros corazones. Y los que tienen identidad de hijo lo toman como eso. Papá me está hablando. Así que en esta hora cierra tus ojos. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Damos gracias a Dios por la vida de la pastora Rosa, una mujer poderosa en Dios. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Y en esta hora habla con papá. Tal vez no te sientes hijo, pero eres hijo. Aquellos que tienen a Cristo en su corazón un día aceptaron a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Se le dio identidad de hijo. El reto para nuestra vida es tener función de hijo, que es muy diferente a tener identidad. En esta hora permitámonos hablar con Dios como nuestro Padre. Permítete hablar con Dios como tu Padre. Yo creo que Dios está trayendo un tiempo, una atmósfera donde está restaurando vidas. Por eso a veces la palabra suena confrontadora como la de hoy, pero a la misma vez restaura nuestras vidas y nos permite ser edificados. Puedes salir como llegaste o puedes decidir permitir que la palabra transforme tu vida. Si estás aquí hoy, no es porque visitaste la iglesia, no es porque la pastora Rosa predicó, no es porque se escuchan bien las voces y suenan muy bonitos los instrumentos, no es porque es un domingo más y estás congregándote, donde hay gente que prefiere no ir a ninguna iglesia, ¿no? Qué incorrecto es ese tipo de pensamiento, porque en la iglesia es que somos edificados. Porque Dios decide usar herramientas imperfectas para su propósito perfecto. Así que permítete hablar con Dios, pero no con Dios como creador, como Dios de infinito poder, porque Él sabe quién es Él. Permítete hablar con Dios como papá, para que tú sepas quién es Él. Habla con Dios. Papá, restaura mi vida. Papá, edifica en mi corazón.